El título de la charla de hoy, que es sobre los narcisistas y los psicópatas que viven sin empatía. Por el otro lado, antes que nada, porque estamos aquí en una sala sin luz de día, espero que habéis disfrutado tanto como yo del sol de esta mañana. Yo vengo del otro lado de San Pedro y cómo he disfrutado de la naturaleza bajo el sol comparado con estos días que llevamos teniendo. Bueno, este tema es muy grande y muy complejo, especialmente porque no hace mucho que realmente las personas como yo, es decir, los psicólogos y los psicoterapeutas, se empiezan a dar cuenta de la envergadura de esto en nuestra sociedad. Y yo no creo que tengamos hoy día más narcisistas y psicópatas que antes, sino sencillamente los estamos reconociendo por una mayor cantidad de información que hay, tanto como, por supuesto, estudios clínicos sobre todo el tema de ellos. Quisiera decir también que hay dos clases, al menos. Por favor, ¿escucháis bien o queréis micrófono? ¿Sí? La escuchamos bien. Sí. Si alguien no escucha bien, me levantáis la mano y empiezo a usar el micrófono. Hay dos clases de narcisistas y dos clases de psicópatas. Y las dos clases de narcisistas son el grandioso, luego ya lo comentaremos un poco más, y el encubierto o vulnerable. La palabra en inglés me gusta más que la que se está utilizando en español, porque en inglés la palabra es covert, y para el narcisista vulnerable o encubierto. Y covert es una palabra que se suele utilizar para espías que funcionan debajo de la superficie. Y claro, ese narcisista comparado con el grandioso que se reconoce, tipo el señor en la Casa Blanca, el encubierto o el vulnerable típicamente no se reconoce. Entonces, eso es un asunto muy importante a la hora de trabajar con alguien que ha tenido, vamos a decir, una relación con un narcisista encubierto, porque a menudo nadie se ha dado cuenta, excepto detrás de puertas cerradas. Y el otro tipo de narcisista, el grandioso, como digo, ese sí es mucho más fácilmente reconocible. Y hay dos clases de psicópatas. Uno que es el psicópata que llevamos escuchando toda la vida de las películas de asesinos en serie, por ejemplo. Y los psicópatas sociales, que son aquellos que se encuentran muy a menudo en las oficinas, los despachos corporativos, los jefes, algunas veces de las corporaciones. Ese psicópata social es muy diferente al criminal, porque no suele matar a nadie, pero sí suele hacer mucho daño a otro nivel. También el psicópata social es uno que puede ser un padre de familia o una madre de familia, aunque hay que decir que el porcentaje de psicópatas masculino es mucho más elevado que aquel de las mujeres, aunque en narcisismo tenemos una buena cantidad en ambos sexos. Para ilustrar un poquito la falta de empatía que estas cuatro situaciones reflejan, os hablo de una película de los años 90 con Nicole Kidman. Creo que la película se llamaba en español Malicia. Y ella, Nicole Kidman, quería saber, porque hace el papel de una psicópata, quería saber verdaderamente cómo se tendría que estar portando para que los que ven la película pudiesen saber desde un comienzo que ahí andaba algo mal. Entonces se entrevistó con uno de los investigadores más conocidos
y que realmente ha escrito una serie de libros muy interesantes, que se llama Robert Hare. Es un psicólogo o psiquiatra criminalista en la Universidad de British Columbia. Desde hace muchísimos años lleva estudiando psicópatas criminales, no tanto los sociales. Y escribió un libro que se llama Sin conciencia, pero claro, yo tengo la copia en inglés. Y hizo una lista muy interesante de muchos síntomas que nos ayudan a reconocer a un psicópata, pero claro, esa lista la hizo en base a los estudios de psicópatas encarcelados, que típicamente habían matado, si no a una, a muchas personas. Bueno, pues total, Nicole Kidman y este buen señor se relacionan para que ella pueda hacer mejor su papel en la película, y el resultado es lo siguiente. En la película, ella presencia, el personaje que ella hace, presencia un accidente de una niña pequeña en la calle y está llena de sangre, viva, pero llena de sangre, y la madre evidentemente está con su hijita mostrando lo que uno muestra cuando uno quiere a alguien y está muy, muy, muy preocupado. Y entonces, después de presenciar la escena de la madre con la niña, Nicole Kidman, en su papel, se va a su casa, se va al baño y en el espejo empieza a practicar, a emular, imitar las emociones que vio en la cara de esa señora, de esa madre, para poder utilizarlo. Porque cuando hablo de narcisistas y psicópatas sin empatía, pongamos que empatía significa entender lo que el otro siente, tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro para entender lo que siente. Los psicópatas y los narcisistas no es que no tengan esa posibilidad, vamos a ser generosos y decir que nunca la han podido desarrollar debido a X, Y, Z que les ha sucedido en su vida muy temprana. Aún no hay realmente conclusiones firmes sobre este tema. El hecho es que un narcisista y un psicópata típicamente no tienen esa capacidad y por eso son capaces de hacer las cosas que hacen. Aunque el caso del narcisista, claro, no mata a nadie, o el psicópata social tampoco mata a nadie, o tortura físicamente a alguien, no es sádico en el sentido clásico del sadismo. Pero claro, si yo me engatuso a una señora mayor que tiene unos ahorros y soy un señor bien parecido y la hago creer que la quiero y luego me llevo todo su dinero porque me lo da para invertir y la dejo suelta, pues esa falta de empatía es la que me permite hacerlo y no sentir culpabilidad o sentir qué cosa más mal ha hecho a esa pobre señora que se ha quedado sin sus ahorros y le he destruido básicamente su vida. Y sabemos perfectamente que esto pasa muy a menudo. Bueno, entonces, volviendo al tema de los psicópatas, Hare, el investigador en Canadá, se empezó a dar cuenta que cuando él intentaba mandar psiquiatras a trabajar con los psicópatas encarcelados, no funcionaba. Y no funcionaba por lo siguiente, claro, pasaron años para que se dieran cuenta de esto. No funcionaba porque un psicópata suele ser muy inteligente y según lo que le preguntaba el psiquiatra, aprendía, ajá, eso es lo que no debo de decir, o aquello es lo que no debo de mostrar. Y entonces cuanto más aprendía, más sabía cómo engañar, haciendo una apariencia de alguien que ya estaba sanado, curado, que ya podía volver a entrar en sociedad. Y inicialmente soltaban
liberaban a presos de este tipo creyendo que ya habían sido rehabilitados y no lo estaban, porque tenían esa capacidad de mimo, digamos, o no de mimo, de imitación. Con lo cual, poco a poco se empezaron a dar cuenta que sin verdaderas ganas de cambiar, y para eso normalmente tienes que ser consciente de cómo eres, no hay cambio posible. Y llegaron poco a poco a la conclusión de que esto no aplica solamente a los psicópatas, sino a los narcisistas. Claro, los narcisistas es un paso mucho menor a nivel de cosas terribles que pueden suceder, y sin embargo, si yo tengo una relación con un narcisista, o si mi madre es narcisista, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi pareja, y tengo la esperanza de que esta persona, porque todavía la quiero, puede cambiar, me equivoco. Los datos que nos dan en todo el mundo las personas que trabajan, las pocas personas que trabajan con narcisistas, porque típicamente el narcisista y el psicópata, pero jamás se va a meter en la consulta de un psicólogo o psiquiatra, al menos que esté encarcelado, evidentemente, voluntariamente. O se va a meter, esto me pasa a mí a veces, que viene el narcisista con la pareja, sean del sexo que sean cada cual, ¿no? Porque, como digo, es bastante común que sea de un sexo o de otro. La pareja insiste, tenemos que hacer terapia de pareja, y el narcisista, si uno que está en mi lado del sofá, digamos, no está consciente de lo que puede estar sucediendo, llega a convencer con bastante facilidad al terapeuta que él o ella es el que hace todo bien, y la persona que realmente está buscando arreglar esta relación está medio chiflada, loca, no ve la realidad de las cosas, etcétera, etcétera. Por eso, también quien ha tenido o cree haber tenido una relación con un narcisista, si queréis hacer terapia con alguien, por favor, buscar a alguien recomendado en esta materia. Porque desgraciadamente, cuando sacamos nuestros títulos, y no importa en qué país, porque el mío no es de aquí, mi doctorado es de Estados Unidos, y aquí pues me imagino que se hace de modo similar, o Francia o Alemania o el país que sea, no se suele trabajar sobre el tema del narcisismo de la misma manera que, por ejemplo, se suele trabajar sobre los bipolares o esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, la información que tiene el clásico terapeuta no es suficiente para reconocer los signos, digamos, de traumatismo en alguien que ha tenido una relación con un narcisista. Si tenéis que buscar en internet y hacer sesiones por Skype con alguien, a lo mejor en, yo qué sé, en Lima, no importa. Buscar a alguien que tenga antecedentes verdaderamente comprobados en esta materia, porque es muy fácil para un terapeuta que no está metido en este mundo tachar a la víctima de narcisismo en relaciones, aunque sean los padres, me da igual, ¿no? La relación puede ser cualquiera. Muy fácil de tachar a esa persona, bueno, ya, déjalo ya, en vez de darse cuenta de la cantidad de trauma que ha habido en esa relación. Entonces, eso solo para que lo tengáis un poquito en la mente. Otra cosa que quiero decir, psicópatas, narcisistas, pero luego tenemos personas maquiavélicas. Personas maquiavélicas pueden ser muy mala gente, pero no suelen carecer de empatía.
pueden tener gran corazón y sin embargo ser maquiavélicas por su manera de funcionar. Quiero hacer esa distinción porque es muy fácil meter a todos en el mismo cubo y no es correcto. Personas con el trastorno límite de la personalidad, que en inglés llamamos borderline, también a menudo se relacionan con narcisismo y sí puede haber una personalidad muy narcisista que tenga también ese trastorno. Pero típicamente la persona que solo tiene el trastorno no carece de empatía. Estamos hablando de algo muy distinto. La charla que di hace poco sobre vampiros energéticos y emocionales, igualmente pueden tener rasgos de narcisismo, pero no suelen carecer de empatía. Y finalmente, las personas que son emocionalmente inasequibles, es decir, no quieren darse en una relación, aunque estén casados, pero nunca dan de sí o nunca quieren mostrar sus vulnerabilidades. Esas personas tampoco carecen de empatía, aunque tienen rasgos a menudo que son muy similares a los del narcisismo. ¿Por qué digo tanto sobre esos que sí son empáticos? Porque es tan fácil en nuestro mundo de hoy ver que alguien se porta así o así en alguna cosilla e inmediatamente tacharlo y decir, es un narcisista. Pues vamos a hacer la prueba de fuego, vamos a ver cómo reaccionas si a lo mejor cuentas algo triste de ti o de otra persona y ver si la reacción es empática o no. No es una prueba al 100% contundente, pero ya os da un poco de información más. Sabéis perfectamente que si tenéis un dolor en la espalda y vais al internet, rápidamente tenéis cáncer o vais a morir mañana. Porque el internet está lleno de información que a lo mejor no aplicamos debidamente. Igualmente, el internet está lleno de información sobre psicópatas y narcisistas. Muchísima información. Y mucha de esa información es buenísima, pero mucha no lo es, porque viene, digamos que la persona que la está escribiendo, incluso si es alguien en mi profesión, a lo mejor ha tenido malas experiencias personales y entonces hay cierta inversión emocional en cómo está escribiendo los artículos o lo que esté escribiendo en su portal, en vez de ser bastante objetivo, ¿no? Hay que mantener la objetividad si se hace lo que hago yo. Por lo tanto, lo que hay en el internet hay que tomarlo siempre con un grano de sal. Y por supuesto, lo que yo estoy diciendo aquí hoy pasa lo mismo, tómalo con un grano de sal, haz tus propias investigaciones y consulta con personas que a lo mejor tienen más información que vosotros sobre este tema. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el grandioso, el narcisista grandioso. Porque a lo que quiero llegar hoy, y como hemos empezado muy tarde, la verdad no sé hasta dónde vamos a llegar, pero bueno, lo que quisiera hacer es un poquito hablar de las 4 distintas cosas, de 2 psicópatas, 2 narcisistas, luego las clásicas cosas que suceden en las relaciones narcisistas y al final, si tenemos tiempo, un poquito lo que se puede hacer si se está queriendo salir o si se acaba de salir de una relación narcisista. Bueno, el grandioso es fácil de reconocer, es aquel de que hemos hablado desde hace décadas, porque el narcisista o la narcisista grandiosa siempre cree que es pues maravillosa. Es una persona que no tiene la más mínima duda sobre su forma especial de ser, sobre su derecho a que le traten de una forma especial y, por supuesto, suele exagerar todos sus dotes. Esa persona se ve verdaderamente así y necesita de aquellos que la rodeen o le rodeen
como suministro narcisista, es decir, esas personas ayudan a mantener esa imagen, ¿sí? Entonces, si yo tengo relación con un narcisista, mi pareja, mi padre, mi hermano, en el momento en el cual me niego a apoyar la imagen que tiene de sí mismo, porque a lo mejor me he dado cuenta que está abusando de mí constantemente a nivel emocional o psicológico, o hablando mal a mis espaldas, etcétera, etcétera, entonces me niego a seguir en esa relación, pues o bien me van a intentar engatusar a que yo vuelva, lo que en inglés se llama hoovering, que el hoover es la aspiradora. Entonces me intentan aspirar de vuelta, o rápidamente buscan un reemplazo, porque necesitan seguir con ese suministro narcisista que les permite seguir manteniendo su imagen. Típicamente el narcisista, tanto el grandioso como el encubierto, el que va un poquito por debajo de la superficie, empiezan la relación, bueno, ahora hablo de relación de pareja más que nada, empiezan la relación bombardeándote con amor o cariño, regalos, diciéndote maravillas de ti, muy rápidamente pidiendo que te comprometas de alguna manera. Siempre son banderas rojas, ojo. Porque lo que también quisiera decir, las personas que tienen relaciones con narcisistas típicamente también han tenido X en su infancia. No necesariamente abuso, pero definitivamente algo que les ha creado una falta de buenos límites. Cuando tenemos una falta de buenos límites, no reconocemos tan rápidamente el abuso ajeno. Y no reconocer el abuso ajeno significa a menudo que no me amo y no sé amarme. A lo mejor ni siquiera me doy cuenta que no me estoy amando. Y B, que al no amarme, no soy capaz de reconocer que aquello que se me dice o se me hace no es aceptable. Eso, por supuesto, es parte de no tener límites sanos. Y por eso permito, una vez que ese periodo de enamoramiento, lo que llaman el bombardeo de amor, el love bombing, cuando ese periodo inicial donde el narcisista me lleva sobre una bandeja de rosas, y cuando ya estoy adicta a ese amor o esa clase de atención, lo retira un poquito. Entonces, claro, si yo soy adicta a la heroína o a la cocaína y no me la dan o no tengo acceso a ella, pues voy como loca detrás de una manera de conseguir un poco de dinero y poderme dar otro poquito. En el amor de este tipo enfermizo pasa lo mismo. Si me retira un poquito esa atención que me ha ido acostumbrando a ella, yo voy a ir como loca detrás de esa persona, y hablo tanto de hombre como de mujer. O sea, no cambio aquí por el sexo. Voy como loca detrás de esa persona haciendo lo que sea, pero de verdad lo que sea, para que me vuelva a dar lo que estoy echando en falta, lo que me parece que me hace falta para poder sobrevivir. Ahí tenemos otra bandera roja, pero muy fuerte, porque si eso me pasa, me tengo que dar cuenta que algo en mí necesita pulirse, sanarse, cambiarse. Y ese algo no sabemos de dónde viene. A lo mejor no tengo ni memoria de mi infancia donde quién sabe qué pasó, y vuelvo a insistir, no necesariamente es abuso.
hay una charla mía en sabéis que estas charlas se suben a Mindalia y Mindalia lo sube a YouTube. Bueno, pues hay una charla mía sobre los límites no sanos, donde hablo con más detalles sobre este tema de los límites malsanos. Bueno, pues puedo tener límites malsanos no porque me hayan abusado de pequeña, pero sí porque ha habido algún fallo que otro a nivel emocional para tener el desarrollo ideal psicológico durante esos años primeros. O a lo mejor papá se fue y mamá impidió que me viera y yo qué sé, esas cosas pueden tener muchísimo efecto sobre una cría o al revés sobre un crío, ¿no? Bueno, entonces, si yo estoy yendo como loca detrás de mi pareja porque me ha ido quitando un poco de ese amor que me estaba enseñando, y si no me doy cuenta de lo que está pasando, porque a lo mejor no he escuchado lo que estamos hablando hoy nunca, pues entonces, evidentemente, cada vez que me da un poquito, yo ya me siento otra vez bien y agradecida. Y cuando me vuelve a retirar un poco ese amor, vuelvo a hacer lo que quiere que haga. Y lo que quiere que haga, a lo mejor no es nada malo, pero es malo para mí. Porque este tipo de comportamiento es tóxico, abusivo, en todos los sentidos de la palabra. Y no solamente eso, sino que conlleva a que me sienta peor y peor conmigo misma. Y que al final del día dependa totalmente de esa otra persona, psicológicamente, emotivamente. El narcisista también, típicamente, intenta aislar a la víctima, aislar de la familia y de los amigos. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Porque los amigos un poquito más externos o alejados, ellos no se van a dar cuenta nunca porque solo me van a ver en situaciones sociales con el narcisista. Mi familia, sin embargo, va a ver más de cerca lo que está pasando. Entonces es muy bueno no vivir cerca de la familia o es muy bueno crear tensiones e incluso rupturas entre lo que llamo la víctima y el narcisista. Y eso, mira, eso pasa con tal frecuencia en las familias que cuando conocéis una familia donde hay ruptura entre hijos y padres, no es que siempre sea por eso, por supuesto, pero es una de las primeras cosas que miro, porque puede ser que eso haya contribuido a ello. Bueno, con el narcisista encubierto o vulnerable, aquel que va debajo de la superficie, todo lo que acabo de contar es también cierto, pero aparte de eso, lo que le mueve a ese narcisista es una sensación de autoestima muy baja y necesita tu admiración en algo para que se sienta bien. Esa admiración puede venir porque se cree experto en algún tema. Vamos a suponer que el tema es educación infantil o bueno, el que tú quieras. Y de repente has leído un artículo sobre algo relacionado a ese tema y tienes una opinión ligeramente diferente al narcisista encubierto. Y entonces cuentas lo del artículo, que implica que tu opinión es ligeramente diferente a lo que lleva contando esa persona. Puede dar lugar a lo que llamamos ira narcisista, un brote de ira tal que no sabes lo que te está pasando. No porque te peguen, sino por los gritos y la ira no contenida por una cosa tan pequeña. Si entiendes lo que está pasando, te das cuenta que con esa pequeña diferencia de opinión estás poniendo estás haciendo preguntas, digamos, sobre lo que el narcisista cree que es absolutamente experto.
Y claro, con eso, él a lo mejor no se puede seguir viendo con esa misma, a esa misma altura de ser experto sobre este tema. Le estás haciendo dudar de sí mismo y eso no puede permitir. Por eso los brotes de ira. Ahora, si para ese momento tú ya has sido bombardeado de amor y estás metido, por así decirlo, en las garras del narcisista, tú al ver ese terrible brote de ira, te vas a echar para atrás y no vas a darte el gusto de tener opiniones diferentes. Las personas que vienen a verme con problemas de relaciones, ¿no?, la pareja, no hablo ahora de narcisismo, sino cualquier relación de pareja, una de las cosas que quiero saber desde el comienzo es: ¿tenéis derecho de hablaros de manera transparente el uno al otro? Es decir, si yo te digo a ti, pues mira, me parece que hoy lo que dijiste en la cena que estuvimos con los amigos puede que haya caído muy mal porque tú vas a aceptar, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero vas a aceptar mi derecho de decirte ese tipo de cosas sin represalias. O inmediatamente me vas a dar la espalda o no me hablas hasta mañana. ¿Entiendes? Entonces, eso no es narcisismo, sino eso sencillamente es una relación de pareja donde no tenemos derecho de hablarnos de manera transparente el uno al otro. En esta relación que estoy describiendo del narcisismo encubierto, por supuesto que no hay tal derecho. Yo tengo que mantener la imagen de mi pareja narcisista de tal manera que mi pareja narcisista siga sintiéndose bien. Yo soy su grupo de apoyo, digamos, ¿no? Y si no cumplo con esto, pues inmediatamente hay represalias, como las que he descrito. Otra de las cosas que puede tomar lugar tanto con el narcisista grandioso como con el otro son las conversaciones de besugo. Conversaciones de besugo sabemos todos lo que son, pero pueden ser pues medio raras o graciosas o lo que sea, pero en este caso son tóxicas. Porque a lo mejor yo al narcisista, él a lo mejor me ha dicho: el cielo tiene color rojo. Bueno, y no es una puesta de sol, como las maravillosas que tenemos aquí, sino es mediodía, el cielo está azul y me está diciendo que el cielo está rojo. Yo digo: no, cariño, sí, es azul. Bueno, de allí llegamos a qué ha hecho mi madre la última vez que estuvimos en Navidades. Y nuestro hijo ha hecho aquello con lo de la chaqueta que quitó al hermano. Y tú, que eres muy mala madre o muy mal padre, ¿por qué tal? Entonces llega una conversación tóxica donde tú ya no sabes qué pensar. Y las conversaciones de besugo, que conste, son muy similares a una técnica que utilizan los narcisistas ya cuando la relación está bien adentrado, que en inglés se llama gaslighting y creo que en español se dice lo mismo. No sé si conocéis una película o habéis oído hablar de una película de los años 40 con Ingrid Bergman que se llamaba Gaslight. Y la película era de un señor que se casó con una viuda rica y la quiso creer que se estaba volviendo loca, que es un poquito lo que puede pasar en las relaciones narcisistas. Y entonces lo que él hizo, imagínate, bajo por la mañana al comedor y veo que la lámpara que siempre está en aquel sitio no está. Y le digo a mi pareja: ¿pero qué ha pasado con la lámpara que estaba ahí desde hace 20 años? Y dice mi pareja: ¿qué lámpara? Ahí nunca ha habido una lámpara. Bueno, ahí podríamos seguir con ejemplos y más ejemplos, pero esto es la técnica de gaslighting, que se utiliza esa palabra debido a aquella película, para hacer creer a la víctima del narcisista que ya no sabe
dónde está la realidad. Las conversaciones de besugo son un poquito lo mismo. Bueno, ¿queréis que me vaya hacia el lado de los psicópatas o más bien al lado de los narcisistas y las cosas que hacen? Porque nos queda relativamente poco tiempo. Venga, narcisista. Sí, efectivamente. Bueno, una de las principales técnicas que utilizan, que es un poquito el aislamiento del que hablé antes, es el dividir y conquistar, que fue Julio César quien primero habló de eso. Si divides, conquistarás. Y el narcisista, supongamos que es un padre o una madre, lo hace con los hijos, para que los hijos no tengan una unión, con lo cual no se van a hablar nunca de sus impresiones sobre sus padres, porque no están unidos, porque se pelean o lo que sea. Total, evidentemente, si es el caso de una pareja, pasaría lo mismo con la familia de la pareja. Un yerno consigue dividir a su mujer de la familia de la mujer o viceversa, la nuera de la familia del marido. He tenido un caso recientemente de una hija que ha conseguido alejar a todo el mundo de su propia madre. La hija narcisista, la madre me viene y me dice, ¿qué ha pasado? Y me cuenta lo que ha pasado y no se entiende con la cabeza normal, ¿no? Evidentemente, sabiendo cómo es el narcisismo, sí se entiende mejor. Bueno, aparte de esa estrategia tenemos el concepto de una persona en la relación que no es el narcisista, que es el facilitador. Enabler en inglés viene de la literatura sobre alcoholismo. Supongamos que soy la madre de un alcohólico. Si yo soy la facilitadora, cuando mi hijo alcohólico se está intentando poner sobrio, mantengo la bandeja de plata con todas las botellas en el salón para servir copas a mis amigos, pero mi hijo vive conmigo. Entonces facilito que mi hijo no solamente tenga acceso, mi hijo es adulto, puede tener acceso en cualquier bar o donde sea, ¿no? Pero le facilito dentro de lo que es la casa tener ese fácil acceso a lo que no le viene bien. En el caso del narcisismo, de donde, como digo, ahora se utiliza la misma palabra, puede ser, por ejemplo, la madre de una familia que sea la facilitadora cuando el narcisista sea el padre, o al revés. El narcisista siendo la madre y el facilitador la madre. Pero el papel del facilitador es de andar por la relación familiar así y nunca admitirse, y por supuesto a otras personas, lo que está pasando con el narcisista en esta familia. A lo mejor hay abuso emocional, psicológica, puede incluso sexual, y a lo mejor los padres, es decir, los abuelos, se están dando cuenta, o los hermanos de los dos de la pareja se están dando cuenta que aquí pasa algo. Pues esa persona que hace el papel de facilitador se hace ciega y defiende a rajatabla al narcisista. No porque es persona mala, sino porque ya ha sido metido dentro de ese paquete de adicción, necesita que el narcisista esté bien con él o con ella. Esa necesidad es enfermiza, evidentemente, pero no podemos culpar al facilitador tan rápidamente. Yo sospecho, por ejemplo, no sé si habéis seguido un caso en Estados Unidos de un montón de niños, como 12 o 15 niños que han sido encontrados en una casa en California, maniatados, que los dejaban duchar una vez al año, no iban al colegio, solo les dejaban comer una vez al día o yo qué sé qué cuántos. Bueno, cuando luego se ha visto la pareja, es decir, padre y madre, en varios vídeos de las noticias,
La madre parecía estar en ese papel. Claro, hablo solo de observación, puede que no tenga yo ninguna razón. Y el padre, digamos, el que está en el papel del narcisista o psicópata, consiguiendo que esa familia hubiese vivido tantas décadas de ese modo. Y la madre media ciega, pero por estar en este papel, y probablemente muy dependiente de ese marido. Bueno, ya hemos hablado del gaslight y del bombardeo de amor, que es lo que viene siempre al principio, como dije, para que se enganche la víctima. Incluso cuando no estáis con un narcisista, sino a lo mejor con una persona emocionalmente inaccesible, que es una persona que, no, como dije antes, que no se puede dar de sí emocionalmente, que no quiere tener vulnerabilidades. Sin embargo, esa persona, igual que el narcisista, necesita engatusarte. Necesita que tú seas suyo o suya. Y para conseguir eso lo necesita por motivos emocionales, digamos, no del todo sanos, pero ese es el por qué lo hace. Y para conseguirlo te va a bombardear con amor, con atención y todo lo que tú quieras. Si tenéis una situación así en el futuro, donde el corazón todavía no se ha dado a esa persona, hacer mucho caso. Eso no es normal. Normalmente cuando conocemos a alguien, si somos más o menos sanos, pues nos tomamos nuestro tiempo. Siempre digo, tomamos mucho más tiempo en elegir un coche o una casa que una pareja. Y sin embargo, la pareja es en teoría para toda la vida, ¿sí? Y nos damos rápidamente, el corazón se da rápidamente, eso tiene sus causas y suelen tener mucho que ver con falta de límites, falta de autoamor, etcétera, etcétera. Pero si ya sabéis cuáles son las banderas rojas, pues hacer caso. Y si alguien os está persiguiendo muy exageradamente y prometiendo X, o de repente son iguales que tú. A mí me gusta esquiar. Ah, pues qué coincidencia, yo también soy un enamorado de esquiar. A mí me gusta un plato raro polaco, pues a mí también me gusta ese plato porque no sé qué. Y así, ¿no? Entonces, y evidentemente más adelante vais a descubrir que eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero cuando veis esas banderas rojas, muy al comienzo, cuando el corazón todavía no está metido, aunque sintáis mucha atracción, pues en ese momento echaros para atrás y pensar un poquito, especialmente si ya habéis tenido una relación más o menos como las que estoy describiendo. Eso de echaros un poquito para atrás y intentar observar durante un tiempo, igual ¿cómo se llama cuando se lleva un coche? Muchas gracias, rodaje. Pues llevar la pareja de rodaje en el sentido de observación. Para ir al cine solo. No, porque en el cine no habláis. Hay que hablar, porque si no se habla, no vais a poderos dar cuenta qué es lo que está pasando con esa persona. Entonces las conversaciones son donde más información vais a tener sobre el modus operandi de esa persona. ¿Sí? Y ahí es donde digo, cuidar bien el corazón, observar un tiempo y luego tomar decisiones. Y aunque os guste mucho, primero observar. Cuando una persona pone muchas pegas a una relación, cuando una persona te pone muchas dificultades, puede ser un síntoma de que es una persona con un cierto grado de narcisismo. Porque yo cuando encuentro una persona que pone demasiadas dificultades, es como ya empezando a poner pegas, me parece muy difícil llegar a esa persona, ¿no? No sé si habéis oído todos. ¿Sí? ¿Habéis oído atrás también? Ok. Una pregunta. ¿Esa persona primero ha engatusado al otro? Bueno, entonces sí, estamos hablando de lo mismo. Es que me pareció muy contradictorio que al principio todo fue tan fácil, de una antigua relación, ¿vale? Sí. Terminó.
Al principio era muy fácil, pero después ponía muchas dificultades para conseguir lo que yo quería conseguir. Claro, pero ten en cuenta que cuando todo es maravilloso al principio es el periodo de asegurarse que tú estés segura, es decir, que te tiene de manera segurísima o segurísimo. Y ese periodo es muy importante porque una vez que sepa que estés atrapada o atrapado, entonces puede empezar a demostrar su verdadero carácter. Y su verdadero carácter probablemente es de no querer ser asequible emocionalmente hablando. La persona que describes no necesariamente tiene que ser narcisista. Puede ser sencillamente alguien que no está dado a darse emocionalmente. Y en el momento en el cual te tiene asegurada, por así decirlo, no es que se eche para atrás, pero se cuida mucho, porque sabe que te tiene. Y probablemente en la cesta de allá tiene algún que otro, como decimos en inglés, huevo. Más huevos en la cesta. Sí, porque si casualmente te fueras, ahí están los otros o las otras que puedo elegir, con lo cual siempre tengo asegurado mi bienestar. No es porque sea una persona necesariamente infiel. La infidelidad no es el motivo primordial por ese tipo de comportamiento, sino más bien necesito asegurar siempre estar bien, con lo cual necesito siempre que alguien esté conmigo de tal manera que están en mi mano. Y ahí tengo dos esperando ¿cómo se dice? En el escenario del teatro, detrás de... Bueno, no. Gracias. Y con lo cual está asegurado siempre mi bienestar. Claro, en un narcisista asegurarse su bienestar es más enfermizo que en una persona emocionalmente no asequible, porque la persona emocionalmente no asequible todavía tiene posibilidades de cambiar. No vamos a decir que muchos lo hagan, pero algunos sí lo hacen, y lo he visto. Pero el narcisista, eso ya... Entonces, ¿qué hacer cuando tienes una relación con un narcisista, te has dado cuenta y te quieres marchar? Lo primero que hay que hacer es resolver, decidir no tener más contacto. Si es una pareja donde habéis tenido hijos, eso es muy complicado. Y lo primero que hay que hacer es de manera legal asegurar de que los niños tengan un régimen de visitas preestablecido legalmente, mejor con ayuda de un terapeuta metido en ese tipo de materia, porque si no va a ser muy mal para los niños. Porque evidentemente si ya lo tenemos en parejas normales donde los dos divorciados o separados hablan mal a los niños del otro, imaginaros cómo pasa con un narcisista. Son situaciones muy complicadas. Bueno, y aparte de eso hay que tener en cuenta que incluso durante la relación, vamos a suponer que yo soy la hermana de alguien en una relación con un narcisista y me estoy dando cuenta. Y he sido inoportuna y he dejado ver al narcisista que yo reconozco lo que está haciendo con mi hermano o hermana. Ahora empieza la campaña de difamación, de desprestigio, donde rápidamente todos de nuestro contorno van a creer que yo he causado problemas, que yo soy la mala, que yo soy una persona de no fiar, etcétera, etcétera. Esa campaña de difamación es muy clásica en las relaciones con narcisistas, porque el narcisista necesita
asegurarse de que los demás lo sigan viendo o la sigan viendo como una persona, pues, como quiere que vea. Y incluso puede pasar, como por ejemplo en el caso de la señora que comenté antes, donde su propia hija ha conseguido que el contorno de la madre ya no ve bien a la madre, amigos de la madre vienen a la madre y le dicen, pero ¿cómo es posible que te portes así con tu hija? Es horroroso. Y no hay casi nada que se puede hacer cara al narcisista. O sea, la separación del narcisista, en el caso este, es la hija. Pero le dije a la madre, intenta por lo menos tener un tiempo de separación, de calma, porque si no, lo único que tú haces es darte con la cabeza contra la pared. No voy a decir que no tengas más tu hija en tu vida, pero intenta no tener el mismo contacto con ella que has tenido en el pasado. Como viven en dos países diferentes no es tan difícil, pero es una situación muy, muy complicada. La proyección que conste es otro problema que existe en las relaciones narcisistas, donde el narcisista te tacha a ti de lo que tú has observado en él o en ella. Si a lo mejor dices, pero ¿por qué me mientes? Rápidamente se ha torcido y tú eres la que miente siempre. ¿O por qué me has sido infiel? Pues por tu culpa. Y tu culpa a lo mejor es que no dejas bien los platos en el armario. No tiene que ver con que a lo mejor tú no quieres intimidad en la cama. O sea, es una proyección tal que te lleva a conversaciones tóxicas, a conversaciones de besugo, a todo ese tema que hemos estado hablando. Y es muy complicado salirte de esas si tú no dejas la relación del todo una vez que te has dado cuenta. Y además voy a decir un par de cosas más con respecto a qué hacer al final, aparte de lo de los niños que hemos dicho. Intenta también o considera bloquear a los amigos en común, porque los amigos en común probablemente con la campaña de desprestigio van a estar de la parte del narcisista. ¿Cómo los vas a volver a convencer? Vas a pasarte el día luchando, defendiéndote para a lo mejor no ganar. Déjalos, deja de tener contacto con ellos, a lo mejor volverán, a lo mejor se van a dar cuenta un buen día de estos, pero por lo menos los amigos en común. Además, ellos te van a hablar mucho de quien has dejado, de quien con quien ya no quieres tener contacto por la forma tan tóxica de la relación. Puedes sentir mucha vergüenza de no haberte dado cuenta antes. Sé buena contigo mismo al darte cuenta de eso. Tu vergüenza no es necesaria. Sé buena, intenta aprender a amarte para que eso se empiece a sanar en tu vida. Tienes malos límites, tienes que aprender a tener mejores límites. Has sido preso de manipulaciones muy inteligentes. Ten en cuenta todo eso. Bueno, apunta todos los motivos por los que dejas a esta pareja narcisista para acordarte. No los vayas a olvidar, porque a lo mejor te manda rosas o viceversa, si es mujer te manda X, y vuelves a sentir que bueno, realmente podría volver porque ha sido tan bonito. Mira tu lista. Hazte, o habla con alguien que supo cómo era tu narcisista, vete a hablar con esa persona para que te vaya acordando todo lo que pasó. Date cuenta que el narcisista rápidamente va a buscar otra persona. No sientas pena con eso. Necesita esa otra persona. Y como digo, ámate, aprende a amarte y date un tiempo para vivir un duelo. El duelo es por ti, por todo lo que tú no sabías y también por haber perdido lo que tú creías que iba a ser una buena relación.
mantente ocupado. Y luego lo que os dije al principio, búscate, si necesitas terapia, búscate a alguien que entiende de todo este tipo de tema. Y mira bien tu futuro, busca propósitos en tu vida, llena tu vida de cosas que te ayuden a sentir bien. Eso es primordial y principal. Cuando tenemos un propósito en la vida, todo lo demás funciona mejor. Un propósito en la vida no tiene que ser salvar a los niños en la India o en el Sáhara o en el Sudán, sino un propósito que te signifique algo para ti. Eso siempre ayuda a seguir adelante. Bueno, siento que no tengamos más tiempo, pero otro día será.